Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. ¿Qué tal, chicas? Buenos días. Espero se encuentren bien en este inicio de semana y vamos a estar finalizando más que todo nuestro tiempo del capítulo 27 y vamos a terminar con una enseñanza muy interesante. Quiero que abras tu Biblia, vayamos a Mateo 27 del 57 hasta el 66. Voy a estar buscando aquí Mateo. Toma también tus apuntes, tu resaltador, todo lo que vayas a necesitar para poder terminar con este bello capítulo que hemos estado estudiando. Y hoy vamos a ver algunos puntos interesantes, ¿verdad?, de este capítulo. Y voy a dar lectura en la Biblia, la versión Reina Valera 960, y dice así: Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y otras Marías, sentadas delante del sepulcro. La guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Yo verdaderamente puedo ver la necedad en gran manera de esta gente, y vamos a hacer un pequeño estudio, ¿no?, de todo esto, y al leerlo y releerlo puedo decir: Señor, cuánta necedad, cuánta persistencia y el ansia de poder y de querer seguir demostrando de que ellos tenían la verdad, aún viendo todo lo que sucedió, lo que hemos visto en el capítulo anterior, el velo rasgado, el temblor que hubo. Aún viendo todo eso, persistían en su necedad. Y muy bien, por tradición, los cuerpos de los criminales crucificados se dejaban, según los judíos, se dejaban en sus cruces para que se pudriera y pudiera ser devorado por los animales salvajes. Pero los judíos no querían semejante horror que se mostrara durante la temporada de Pascua. Y interesantemente, los romanos eran conocidos por entregar los cuerpos de los hombres ejecutados a amigos y familiares para un funeral apropiado. O sea, tenían aún más, por decirle así, más condolencias que los propios judíos. Y José siguió las tradiciones de sepultura de la época lo mejor que pudo, considerando que tenía muy poco tiempo porque estaba para comenzar el día de reposo. Recordemos de que Jesús murió aproximadamente a la hora de las 3 de la tarde, y el calendario judío es totalmente diferente en aquel entonces de nuestra época. Cuando ya se decía el siguiente día, comenzar el siguiente día, era a partir de la caída del sol, o sea que a las 6 de la tarde aproximadamente ya estaba comenzando el Shabbat. Pero ¿de dónde sale este hombre que se llama José de Arimatea? ¿De dónde salió? O sea, salió de la nada. Pero hasta el momento no sabíamos que José era un discípulo y que estaba con Jesús, o sea, era un discípulo. Este era un incidente bastante interesante. Resulta que este hombre ve el mismo hecho que hizo que los apóstoles desaparecieran
para este hombre fue todo lo contrario, pareció provocar que otros que habían estado en secreto y que se consideraban discípulos de Jesús se identificaran públicamente con Cristo. ¡Qué diferencia!, ¿no? Esta es una actitud que tuvo José de Arimatea, que de esa manera declaró su fe, que se presentó ante Pilato como un discípulo de Jesús. El evangelista Juan nos contó que también Nicodemo se ocupó junto con José de la preparación del cuerpo de Jesús para este entierro. Y lo interesante de todo esto es que, lo dice pues aquí en su evangelio, lo voy a leer, dice, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, no sé si se acuerdan de él, el que tuvo todo esto de preguntarle, pero ¿cómo nada voy a nacer de nuevo? Bueno, vino de noche trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces, tomando el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino, las especias aromáticas, como es costumbre sepultar a los judíos. Pero estos dos hombres no eran cualquier hombres, no eran un Juan de los Palotes que iba pasando. Ambos, chicas, eran personas muy importantes. Ambos pertenecían al Sanedrín, y lo podemos ver porque José de Arimatea lo dice en su palabra que él era del Sanedrín, y también podemos ver cuando vemos la historia de aquí de Juan, de que Nicodemo era un maestro de los judíos. Estos dos hombres aparentemente habían permanecido en un segundo plano, se presentaron abiertamente como discípulos de Jesús, y es interesante observar, como les dije, que solo las manos de personas que amaron a Jesús tocaron su cuerpo después de su muerte. Pero volvamos a nuestro relato de Mateo, que continúa con la acción de José de Arimatea. Efectivamente, este hombre rico solicitó el derecho de darle digna sepultura a Jesús. Si no hubiera sido por este acto generoso de José, Jesús probablemente hubiese sido enterrado en una fosa común. Pero Dios tocó el corazón para proveer a Jesús una sepultura digna, pero sobre todo un lugar que iba a servir de testimonio sobre su resurrección. Jesús vino al mundo por el vientre de una virgen y salió de nuevo por una tumba virgen. Nunca se había puesto ningún cuerpo en esta tumba. ¿Y por qué es importante que esto ocurriera? Para que cuando el cuerpo saliera y la tumba estaba vacía, no hubiese ninguna confusión posible sobre cuál cuerpo fue el que salió. Era una tumba nueva, en donde no se había colocado ningún resto previamente, y por lo tanto, si se salía de ella, no habría sospecha de que otro se había levantado, ni tampoco podrían imaginarse que se levantó porque tocó alguno de los huesos viejos, como de algún profeta, como lo narra o lo dice o pasó en las tumbas de Elías. En el Evangelio de Marcos sale a la luz que este José era un miembro del concilio religioso, es decir, del Sanedrín, como les mencioné. Pero a diferencia de los otros líderes religiosos que eran corruptos, José es descrito como un hombre noble que esperaba el reino de Dios, y lo dice en Marcos 15 del 45 al 46. Probablemente él no estuvo presente en la sesión clandestina del concilio, pero otros estudios dicen que sí lo estuvo, solo que dentro del concilio, cuando se tomaba una decisión absoluta, simplemente se necesitaba la mitad más uno y se consideraba de que ya era absoluta y que todos estaban de acuerdo. Así que probablemente él no pudo haber estado en ese momento porque como hombre religioso y correcto y piadoso estaría tal vez en su casa haciendo todo lo que tenía que hacer de este tiempo de la Pascua, o estaría allí y habrá dicho que no. Yo me quedo más con la idea de que estaba en su casa con su gente haciendo todo lo que les tendría que estar haciendo todos en ese momento. José actuó con prisa porque debía enterrar el cuerpo antes de que cayera la noche, como lo estipula la ley de Dios. Y observamos el cariño que revela este incidente en relación con la muerte de Jesús. Algunas mujeres continuaron fieles, chicas, esperando cerca de la cruz. Ellas permanecieron leales en todo momento, cuando sin embargo los apóstoles huyeron. Pero la intriga de esta gente religiosa no queda allí. Habiendo ellos oído sobre la posibilidad de que Jesús resucitara, fueron a hablar con Pilato para tomar medidas preventivas. Por lo que al hablar con Pilato para que se hiciera algo, él procedió a apoyar este plan y les recordó que ellos tenían guardias, así que hicieran lo que tenían que hacer era poner el sello. Y el sello de Pilato nadie debía de quitarlo,
porque podría acarrear la muerte sobre sí. De hecho, el celo del enemigo proporcionó una confirmación de la resurrección de Jesús. A veces me causa gracia el enemigo, no piensa, es bastante tonto, porque él mismo proporciona, que lo diré más adelante, todos los testigos. Si la guardia de soldados se hubiese retirado dejando la tumba tal cual estaba, su explicación posterior sobre el sepulcro vacío había resultado creíble, pero al haber quedado la tumba sellada y con una guardia de soldados situados alrededor vigilándola, la afirmación de que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesús iba a resultar absurda. Los enemigos de Jesús hicieron todo el esfuerzo posible para asegurar el sepulcro y ese hecho proveyó una confirmación maravillosa de su resurrección. Lo que más me llama la atención es que los enemigos de Jesús creyeron más en lo que podía haber ocurrido de la resurrección de Jesús que los mismos discípulos. Otro detalle interesante fue que cuando el Señor les había dicho a sus discípulos que resucitaría el tercer día, ellos se lo contaron a muchísimas personas y los dirigentes religiosos se enteraron. Tan pronto como estos pudieron obtener la audiencia con Pilato, aquí violando nuevamente la ley del Shabbat, le recordaron aquel anuncio de Jesús, pidiéndole que se asegurase de que la tumba quedara bien custodiada para cuidar que los discípulos no robasen el cuerpo. Por supuesto, ellos no creían que Jesús resucitaría. Incluso los apóstoles no creían que él iba a salir vivo del sepulcro. Lo interesante es que la puerta de esta tumba típicamente estaba hecha de una piedra bien pesada, de forma circular, que corría de la ranura y se establecía en un canal para que así pudiera ser movido por muchos hombres. Y solo se podía rodar de afuera, no se podía rodar de adentro hacia afuera. Este hecho era para asegurar que nadie molestara a los restos. Pero ¿saben algo, chicas? No hay ninguna roca tan grande ni un ejército tan numeroso, por más que fuera, que podría detener el poder de nuestro Señor Jesús. Más bien, la Guardia Romana nos sirve aquí de testigo de la validez de esta resurrección, aunque los religiosos trataron de tapar esta verdad. Y que les comento que hasta el sol de hoy la tapan, porque por muchos años trabajé con judíos, por casi 7 años, trabajé con judíos y conocí muchas de sus historias. Y algunos de ellos, cuando tenía yo más confianza, les preguntaba qué pensaban acerca de Jesús los judíos. Y muchos, hubo uno más que todo, me dijo: mira, Saray, primero que todo no se nos permite hablar de Jesús hasta la edad de 30 años. Y cuando hablas con gente muy, muy, muy cercana, te suelen decir que ellos sí saben que Jesús era el Hijo de Dios, pero no está permitido hablar de eso. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muchas personas tienen un pensamiento de que Jesús nunca murió. Lo que dicen es que Jesús se desmayó y que sus discípulos, que ni habían aparecido por ahí en ese tiempo, lo habían bajado de la cruz, lo cuidaron por un tiempo y luego apareció ante muchos. Pero quisiera decirle este comentario encontrado buscando información para el estudio, el cual me causó mucha gracia, la verdad que sí. Dice: querido amigo pensante de esto, te animo que golpees a tu predicador con un gato de 9 colas, con 38 golpes pesados, clávalo en una cruz, cuélgalo en el sol por 6 horas, atraviesa su cuerpo con una espada, embalsámalo, ponlo en una tumba sin oxígeno por 36 horas y dime qué sucede. La verdad que a mí me causó mucha gracia, porque la gente quiere seguir en su necedad pensando de que Jesús no estaba muerto y que simplemente fue cuidado y murió más adelante. O sea, hay un montón de cosas que se han inventado. Y es impresionante ver cómo estas personas aún siguen cegadas por el enemigo, que teniendo todas las evidencias aún persisten en la necedad de creer sus propias mentiras. Los del Sanedrín vieron aún con todo lo ocurrido, persistían ellos también en su necedad. Los discípulos no podían tener en mente robar el cuerpo.
Y los del Sanedrín no sabían, ya que ellos sabían que estos estaban escondidos y aterrorizados. Ellos lo sabían. Ellos sabían que estos habían abandonado la escena del crimen, por decirlo así, de la crucifixión. Y sus fuentes de inteligencia y sus informantes les hicieron saber que los discípulos estaban aterrorizados. Más bien tenían miedo del poder de Jesús. Esto demuestra que tanto los líderes judíos como los romanos estaban bastante conscientes de la necesidad de vigilar la tumba y que tomaron todas las medidas necesarias para asegurarla. Estas medidas de seguridad simplemente dieron un mayor testimonio del milagro de la resurrección. Si la tumba de Jesús hubiera estado desprotegida, uno pudiera sugerir que una persona o algunas personas desconocidas robaron el cuerpo y sería difícil de refutar. Sin embargo, debido a que la tumba estuvo muy bien vigilada, podemos tener la certeza de que su cuerpo no fue robado. Y me parece tan tonta la idea que los principales sacerdotes pensaran que si llegase a resucitar, esto podría mantener encerrado a Jesús. Por ende, estaban haciendo todo lo posible para mantener ese cuerpo bien encerrado y que se siguiera el camino de la necedad de estos maestros de la ley. Pero al final de todo este capítulo nos muestra que los mismos sacerdotes y fariseos proporcionan los testigos para ver de primera mano el poder de nuestro amado Señor, ya que su típica guardia romana tenía 4 soldados, 2 vigilaban y otros 2 descansaban. Esta guardia pudo haber tenido, creo que mucho más de 4 soldados debido a todo lo que se estaba moviendo. Y estos soldados no solamente estaban ahí paraditos viéndose el uno al otro, estaban totalmente equipados con espada, escudo, lanzas, dagas y armaduras. También debemos recordar que estos eran soldados romanos. A ellos no les importaba Jesús o las leyes rituales de los judíos. Ellos fueron llamados para asegurar la tumba de un criminal. Para ellos lo único sagrado en esa tumba era el sello romano. Porque si ese sello era roto, sus carreras estarían arruinadas y ellos mismos podían ser ejecutados. Los soldados, lo suficientemente despiadados como para apostar por las ropas de un hombre moribundo, no era el típico o el tipo de hombre que podía ser engañado por discípulos temblorosos, ni arriesgarían sus cuellos durmiéndose en el puesto. Y tras pensar y meditar qué enseñanza les podía traer a ustedes y a mi propia vida con estos últimos versículos, creo totalmente en mi corazón que no debemos de subestimar ni pasar por alto que tú y yo tenemos un día y una hora, si es que nuestro Señor no ha venido antes. Y quiero recordarte que ninguno de los obstáculos que pongamos en nuestras vidas hará que el Señor vuelva. Ninguna de nuestras creencias, ninguno de nuestros pensamientos filosóficos ni nada podrá hacer que nuestro Señor detenga su venida. Así como estos obstáculos que pusieron para que Jesús no resucitara, nada de esto importó. Él resucitó, todos ellos cayeron delante de Él. No hubo obstáculos materiales que no resistieran delante de Jesús. No hubo autoridad humana que no resistiera delante de Jesús resucitado. No hubo fuerza humana y ningún obstáculo interpuesto en la actualidad. Ni ningún ejército, ni ningún gobierno, ni ningún poder religioso detendrá su regreso. Teniendo ahora este conocimiento, podemos ver que Jesús dijo que moriría y murió, que resucitaría y resucitó, pero también dijo que volverá. ¿Qué estás haciendo para estar preparada para este día? ¿Estás preparándote física y espiritualmente de ese regreso? ¿Estás lista y tienes tus cuentas al día para presentarte delante del Rey de Reyes? El día y la hora llegará donde todos rendiremos cuenta. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás llevando cada paso que das? El día y la hora se acercan. Y pronto, chicas, tendremos que dar cuenta a nuestro Redentor. ¿Estás lista?